Profesor Galarza, vamos a empezar este en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están? Así que anímense a hacer las preguntas. Muy buenas noches. Estamos en las tres plataformas, acá en YouTube, aquí en TikTok, YouTube e Instagram. ¿Qué tal? Profe, Corea del Norte se une a Rusia respecto al tema de Ucrania. Bueno, hay un dato bien curioso. Saludos, profesor Galarza. Vamos a empezar, repito, este en vivo. Hace poco, Rusia firmó con Corea del Norte un tratado de mutua defensa. ¿Ya? Es parecido a lo que firmó Perú con Bolivia, ¿no? Eso quiere decir que en caso de un acto bélico, ambos países parece que se van a apoyar. Eso, estimado. Entonces, y lamentablemente ya se ha formado lo que se temía, ¿no? Un segundito, un segundito. Lo que se temía era la conformación de bloques. En la Primera Guerra, ¿quién no recuerda que hubo dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente? La Triple Alianza está formado por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Luego Italia se mantiene neutral en la guerra y luego apoya la Triple Entente. La Triple Entente son los mismos de los aliados en la Segunda Guerra. Hoy la formación es, aparentemente, ¿no? Rusia, Corea del Norte, China e Irán. Y el otro bloque, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y, caso único en la historia, Alemania. Alemania ahora está con Estados Unidos, porque estamos en otro contexto. Bueno, eso le puedo decir. ¿Ya? Un segundito. Vamos a un segundito. Así es que anímese a hacer las preguntas. Anímese a hacer las preguntas. Bien. Profe, ¿y cómo funciona la economía de Corea del Norte? En Corea del Norte hay una famosa, vamos a decir, ideología llamado Suche o Juche. El Suche o Juche significa autosostenimiento. Quiere decir que Corea no va a depender de préstamos a los organismos financieros como el Fondo Monetario o el Banco Mundial en todo caso. No, ellos son autosostenibles. El autosostenimiento, Juche o Suche, eso lo estableció Kim Il-sung tras el triunfo, convirtiendo a Corea del Norte en comunista. Pero es obvio que quien le da apoyo a Corea del Norte es Rusia y China. Ya, entonces su economía es netamente comunista, ¿no? Hoy los países que desean ser comunistas son Cuba, Venezuela, que se proclama República Socialista, Corea del Norte, y en el caso de China, como ustedes saben, China en el aspecto político es comunista, en el aspecto económico es capitalista. Eso, estimado. ¿Qué tal, Nico? Saludos, saludos, saludos. Saludos, por favor, en YouTube, en mayúscula. En mayúscula. ¿Qué tal, qué tal? Saludos, saludos, saludos. Profe, González Prada o Mariátegui. Pero, estimado, esos dos grandes pensadores son de épocas distintas. Cuando González Prada nos deja, allá por 1920, incluso un poco antes, Mariátegui recién empezaba a escribir. Entonces son épocas distintas. González Prada es de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y la siguiente generación es la de Mariátegui. Ahora, particularmente, me ha sorprendido más los libros de González Prada. ¿Cuáles son los libros clásicos de González Prada? Horas de lucha, el discurso del Politeama, o sea, sus páginas libres, y hay dos obras inéditas que lo voy a buscar para en otro contenido entregarles. Figuras y figurones, deben leer ese libro. Allí González Prada analiza a los presidentes desde José Balta hasta Piérola. Sería bueno que lean ese libro y después Bajo el oprobio. Aparte escribió poesías e incontables ensayos. Mariátegui también pues se inmortalizó con los 7 ensayos y muchas obras. Pero si me dices González Prada o Mariátegui, González Prada. Pero quien trascendió más, a menos a nivel mundial, es Mariátegui.
Varios amigos me han dicho que en Rusia era común hacer una tesis de las obras de Mariátegui. Interesante. Pro- Claro, estimado. Saludos a mi amigo Miguel Vidal. ¿Qué tal, Fon Estudiante? Saludos, saludos. Salud, gracias por su presente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, a ver, a ver. Saludos, saludos. Profe, puede hablar un poco de la revolución de Tupac Amaru, pero Andrés, no es revolución y no se sabe exactamente qué pretendía Tupac Amaru 2. Me imagino que hablas del 2, ¿no? Porque hay tres Tupac Amarus. El primero, que es el hijo de Manco Inca, o nieto de Huayna Cápac, o bisnieto de Tupac Yupanqui, o tataranieto de Pachacútec. Él es Tupac Amaru I, el que se rebeló contra el virrey Francisco de Toledo. Ese pertenece a la rebelión de Vilcabamba. Tupac Amaru II es José Gabriel Condorcanqui, que es descendiente por línea femenina de Tupac Amaru I. Tupac Amaru I era su nombre, vamos a decir, real. Significa esplendorosa o poderosa serpiente. Tupac, poderoso, esplendoroso, Amaru, serpiente. Él tuvo una hija, su hija tuvo un hijo, y de esa descendencia nace José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. Me imagino que preguntas por él. Él se revela por el abuso de la mita, principalmente minera. En esa época estaban en apogeo las minas de Potosí y de Cusco, donde él era cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Los indios iban hasta Potosí. Entonces, el abuso de los corregidores, el abuso de la mita minera, la falta de una audiencia en el Cusco, una audiencia es como un poder judicial, y otras cosas, como los tributos de las reformas borbónicas, motivó que él se rebele. Hay varios investigadores que sostienen que Tupac Amaru se rebela por motivos económicos. Yo no apruebo, acepto, defiendo esa tesis. No, porque eso es tendencioso y eso es hacernos creer que Tupac Amaru se rebeló solamente por motivos económicos. Interesante. Profe, ¿y Tupac Katari? Ya, en el caso de Tupac Katari, estimado Josias, Tupac Katari no era noble. Noble. ¿Ellas? Con gusto. Hola, buenas noches. De batallas, a ver si aquí me ayuda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Daisy, ¿usted? No se escucha, A ver, no se ahora escucha. no se escucha. Ahora ya, ahora Claro. ya. Letras, profesor de historia, y hago mis en vivos compartiendo cultura general, historia, literatura, filosofía. ¿Tú? Ah, mira, yo hago reír acá a mis espectadores. No se escucha, no se escucha. Vamos por una batallita, a ver. Está mal su micro, creo. Es profesor de historia, dice. Oigan, bloqueen a ese de ahí ya. El moderador Jordi, bloquea, por favor. Luis, tú también eres moderador. ¿Quién es John Server? Ya, muy bien. Tienen que estar activos, chicos, mis moderadores. Tienen que estar activos. Ya, muy bien. Ya, toquen la pantalla. Es la velocidad de su internet. Es la velocidad. Que me pase un poco, que me pase un poco. ¿Podrías cancelar la batalla? El profe es para otros temas. Él dijo que quería hacer batalla, pero... A ver. ¿Quiere cancelar la batalla? No se escucha. No canceles. Dice para cancelar. Ah, ya, ok. Apague su música. Alexa, stop. Ah, pero... Ah, ya, no me ha muteado él, no me ha muteado. Dime, Ah, es por eso.
Sí. El profe está explicando temas interesantes WS de historia. Ah, es que no me ha muteado y se escucha, ¿no? Mi música. No, no. Ay, 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 entendí, entendí ya. Ya entendí. Bien, vamos a ver, profe, ¿por qué los incas no conquistaron? A ver. A ver, ya, en un minuto A ver, a ver, a ver. respondiendo sus preguntas. A ver, gracias, 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 gracias. Gracias, a ver un segundito, muchas gracias, muchas gracias. ¿Pero a qué te dedicas? ¿Estudias? A ver, cuéntame un poquito de ti. ¿O trabajas? Ya pues chica, esos minutos que dice el profesor son piedras de oro. A ver, en todo caso... Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, continuamos, ¿no? Ya, continuamos hasta que se elimine su esto. El último Inca, dependiendo, Creo que ya no le ganas la batalla. dependiendo. ¿Quién sabe? Si el último Inca se refiere a los descendientes de Vilcabamba, es Tupac Amaru I. Pero si es el último Inca es Atahualpa. O sea, ahí debe tener mucho cuidado. Y si te preguntan por el último Inca legítimo, ese es Huáscar. Entonces, tu pregunta, estimado Sandrito, tiene que ser específico. ¿Ya? Pero si tú me dices último Inca, Atahualpa, el que fue capturado por Pizarro en Cajamarca. Y Otra vez se me cortó el internet. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, pensé que no me escucha. Ya, voy a seguir respondiendo, jóvenes, no se preocupen. No, pues, el Inca Garcilaso se le llama Inca por respeto. El internet es el internet. Y para diferenciar de su pariente, el poeta Garcilaso de la Vega, que es italiano. ¿Está bien tu pregunta? Entonces, el Inca Garcilaso no fue Inca. Ahora, pero sí fue descendiente de Huayna Cápac. Y Huayna Cápac, ya pues el gran emperador. Pero no fue Inca en el sentido que conocemos, ¿no? Interesante. Profe, ¿es verdad que cuando José de San Martín asedió, estaba en España? A ver, don José de San Martín se fue muy jovencito de Argentina. Pocos recuerdan que él hizo una carrera militar en España. Él se recibió con honores, luchó contra Napoleón cuando era joven y después cambia de camiseta, por decirlo así, y se convierte en patriota. Los ingleses se enteran, se reúnen con él en Inglaterra, regresa a Sudamérica y lo que hace es lo que se llama la campaña del sur. Ahí está, gracias, ahí está, ganamos la batalla, ganamos la batalla. Bueno, entonces se creyó incluso que San Martín podía haber sido espía español, pero no, San Martín era pues un patriota. Y sí, porque me han preguntado si San Martín era masón. San Martín era masón, ¿no? Pertenecía a una logia. Ya haré un contenido para explicar todo esto de la masonería, ¿ya? Todo esto de la masonería. Profe, ¿qué piensa de la colonización de Bélgica en África? Ah, estimado Luis, brutal, brutal, al punto de que los actuales reyes de Bélgica y de Holanda han pedido perdón por la forma de cómo colonizaron el África. Hay mucha información, estimado Luis, información cruda, de cómo castigaban a los pobres africanos cuando no obedecían la orden de los, voy a llamar, capataces. Castigos crueles, ¿ah? Algunos se parecen a los castigos que España infringía en Perú. Yo recuerdo, estimado Luis, te comparto algo que casi nunca he compartido, que una vez compré un libro del África, del libro que tú mencionas, y ¿quién crees que hacía el prólogo? Era de un autor europeo. El prólogo lo hizo Vargas Llosa. Y no sé si ese libro le sirvió de inspiración para escribir El sueño del Celta, donde Vargas Llosa habla de ese tema, pero en nuestra selva amazónica, cuya explotación tiene algún parecido a lo que fue la de Bélgica en África, ¿no? Sobre todo en la parte de Congo, ¿no? Congo y Angola. Interesante, ¿ah? Me encantan por eso sus preguntas, pero cruel, estimado, cruel, cruel, cruel. Profe, Huáscar no fue coronado. A ver,
Buenas noches. ¿Existe evidencia histórica de la resurrección de Jesús? Luis. Muy buena pregunta. Profe, ¿existe evidencia histórica de la resurrección de Jesús? A ver, muy buena pregunta. Me voy a tomar la molestia de explayarme un poco, los minutos que sea necesario, ¿ya? Luis, hay un autor llamado Flavio Josefo. Tú pones en internet, ¿no? Ahí, libro Flavio Josefo, y te va a aparecer varios libros de ese historiador de la época de Jesús, pero un poco después. Flavio Josefo era judío, muy erudito, era un político, era un intelectual. Los emperadores romanos, Tito y Vespasiano, los emperadores de la época del 70, de la dinastía de los Flavios, por eso Flavio Josefo. Al ver la capacidad de este intelectual judío, lo tomaron como asesor. Y no es la primera vez que los judíos son tomados como asesores. Egipto cuenta que Josué fue asesor del faraón. Y en la era victoriana, el mejor primer ministro que tuvo Inglaterra fue de origen judío, Benjamín Disraeli, de Israel. Y era un tipo capaz. Entonces, Flavio Josefo escribe Antigüedades Judaicas, un excelente libro, donde hace como una síntesis de la Torá o Pentateuco, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Lo he leído y es muy parecido a la Biblia. 2. Escribe Guerra de los Judíos, que es la guerra de Roma con los judíos. Es un libro extraordinario, se debe leer. Y escribe su autobiografía, entre otros libros. En su autobiografía, él señala que cuando regresaba por Palestina, vio a 3 crucificados. Ahora, hay historiadores que confunden y creen que esos 3 era Jesús y los 2 delincuentes que acompañan a Jesús. Pero no, porque Flavio Josefo es 20 o 30 años después de la muerte de Jesús en la crucifixión. Entonces hay una confusión allí. Por eso es importante la cronología. Ya. Cuando Flavio Josefo ve a los 3 crucificados, entonces él da a entender en su autobiografía que Roma crucificaba por 3. Coincide con lo que dice la Biblia. Se da cuenta que de los 3 crucificados, uno era su pariente. Lo ve, se asombra, se pone triste y conversa con el emperador. Le dice, ¿no? Incluso en una carta, porque primero fue una carta, luego conversa. Dice, yo que nunca te he pedido un favor, gran César Augusto Vespasiano, por favor pido que le des un indulto, que perdones a este delincuente que es, este crucificado, que es un pariente. Por favor, parece que recién habían crucificado al pariente de Flavio Josefo. Y el emperador, después de dudar, da un documento y libran al delincuente que recién había sido crucificado. ¿Cuánto tiempo? Flavio Josefo no lo dice. Si 1 o 2 días. Tal vez 3. Llega la orden y los soldados bajan de la cruz al crucificado, que aparentemente estaba muerto. Flavio Josefo le dio los cuidados para todos, ya estaba muerto, y 3 días después el crucificado se recupera. Entonces, estimado Luis, ahí tienes un ejemplo de una persona que estuvo crucificado 3 días y no murió. Entonces, ¿quieres algo histórico? Ahí tienes uno. Interesante. El libro se llama Autobiografía de Flavio Josefo. Esto lo voy a poner en contenido con la imagen, ¿ya? Interesante, interesante tu pregunta, interesante. Bien. A ver, sigamos con las preguntas. Saludos.